aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Es para mí, Padre Bernardo Moncada, un honor estar con ustedes aquí en la Granja La Inmaculada, presidiendo esta Santa Eucaristía que celebramos todos, en este día tan especial, el día de la ascensión del Señor Jesús a los cielos. Sabemos por liturgia que el día de la ascensión es un jueves. El jueves pasado era el día de la ascensión, porque el Señor asciende al cielo. 9 días duran los apóstoles en oración, y al siguiente día, que es el día 50, viene Pentecostés. Pero la Iglesia Católica, por motivos pastorales, acerca una fiesta tan grande, una solemnidad, al domingo siguiente. Por eso hoy estamos celebrando la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Quiere decir que si el jueves pasado fue el jueves de la ascensión, nosotros ya deberíamos estar rezando la novena al Espíritu Santo. Hoy sería el tercer día de la novena, que es la única novena obligatoria en la Santa Iglesia Católica. Nosotros los curas a veces utilizamos palabras que creemos tal vez que todos entienden. Y utilizamos palabras, un ejemplo, una vez yo estaba predicando sobre el Triduo Pascual. Una señora me dijo: padre, ¿qué significa eso del Triduo Pascual? Y yo pues quedé muy consternado, porque dije yo, pues si no me entendió esta expresión Triduo Pascual, pues yo no me hice entender en la homilía. Le pregunté yo: hermana, ¿sabe qué es triduo? Me dijo: no, triduo viene de 3 y Pascual viene de Pascua. El Triduo Pascual es el misterio de nuestra redención, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 3 días donde celebramos este misterio de la Pascua, del paso. Ese paso en la antigüedad era, le dije yo, de la esclavitud a la libertad. Éxodo 12. Para nosotros los cristianos es de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. La señora dijo: gracias, Padre, por explicarme. Y a veces nosotros utilizamos palabras que creemos que la gente entiende. Un ejemplo: cuando yo entré a la Iglesia Católica, yo venía de cuna protestante. Toda mi familia había sido formada por cristianos no católicos, de las Asambleas de Dios por parte de mamá y los Pentecostales Unidos de Colombia por parte de papá. Yo a los 15 años caí en la droga,
Y ya ustedes saben, cuando uno cae en el mundo, todo lo que vive. Y yo viví brujerías, satanismos, drogadicciones, alcoholismos, pandillas. Y caí en lo vil del mundo, caí tan al fondo que a mí me sacaron de la calle del Cartucho en Bogotá, Colombia, y me metieron a una casa de rehabilitación para drogadictos. Y cuando yo entré a esa casa de rehabilitación, había una capilla. Y entonces me dijeron, entra ahí y récele al Santísimo. Y adivinen qué, yo no sabía qué era el Santísimo. Nunca había sido católico. Yo no sabía qué era el Santísimo. Yo entré a esa habitacioncita. Estaban dos cuadros, uno de nuestro Señor Jesucristo, otro de la Virgen María. Estaba una casita ahí de cartón bien bonita y había un cirio grandísimo encendido. Y yo me pregunté, bueno, ¿cuál de estos tres es el Santísimo? ¿El cuadro, la casa o el cirio? Le dije, debe ser el cirio. Y me arrodillé a ese cirio y lo abracé. Y empecé a hablar con él, Santísimo, tú que estás encendido, por favor enciéndeme con tu fuego. Cuando yo salí con esa cara caliente. Y me dijeron, ¿usted dónde estaba? Pues rezándole al Santísimo. Y está encendido. Le dije, sí, vea, tóqueme. Claro, estaba caliente la cara. Porque yo no sabía que era el Santísimo. Hoy estamos utilizando una palabra extraña. La ascensión. Ascender. El mundo utiliza esta palabra. En estos días yo tengo un primo que está prestando, está en la policía, era patrullero. Y me dijo, primo, me ascendieron a cabo. Me ascendieron a su intendente. En estos días hablaba con un amigo que trabajaba en un banco. Me ascendieron de puesto. Un amigo le pagaron un poco más de dinero. Dijo, me subieron el sueldo, me ascendieron en el sueldo. Y entonces el mundo habla de una subida, de una ascensión, cuando hay un logro más de lo normal. Y el mundo sí entiende qué significa la palabra ascensión. ¿O cuántos de aquí que tienen algún empleo les gustaría ascender en la empresa? Ascender en la economía, ascender. En la vida cristiana nosotros también estamos llamados a ascender. Estamos llamados siempre a ir más allá, porque Dios siempre quiere más allá de lo nuestro. ¿Y qué significa ascender? Escúcheme muy bien. Mírenme aquí, vamos a hablar ahora en categorías espirituales. Cuando hablamos de la ascensión del Señor, estamos hablando que el Señor por su propia virtud, por su propio poder, va al cielo. En Jesús de Nazaret podemos hablar de ascensión o podemos hablar de asunción en Jesús, porque es Dios y hombre. Nicoeca, cuarto concilio ecuménico de Calcedonia, dice que en Jesús encontramos dos naturalezas, verdadero hombre y verdadero Dios. Como es Dios podemos hablar de ascensión y como es hombre podemos hablar de asunción. No es un error teológico decirlo. Para nosotros los seres humanos podemos hablar de ascensión y podemos hablar de asunción. ¿Cómo así, Padre? ¿Que podemos hablar de ascensión y de asunción? Claro que sí. Nosotros tenemos que ir ascendiendo en nuestra vida espiritual, acompañados de la gracia de Dios, hasta que llegue el momento en que tengamos un crecimiento tal que nos parezcamos al hombre perfecto que se llama Jesús de Nazaret, y ese día Dios nos lleve al cielo, que se llama la Asunción. Eso pasó con nuestra Madre Santa, la Virgen María. La Virgen María, nuestra Madre, fue creciendo cada vez más. Y si nosotros vemos en la Biblia, encontramos ese crecimiento de nuestra Madre. Algunos dirán, Padre, ¿la Virgen María creció en gracia? Claro que sí, si lo hizo Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 80, ¿qué dice? Lucas capítulo 2, versículo 40, ¿qué dice? Lucas capítulo 1, versículo 80, hablando de Juan el Bautista, dice: el niño crecía y su espíritu se fortalecía. Es decir, iba ascendiendo en la gracia de Dios. Hablando de Juan el Bautista. Pero hablando de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 2:40, ¿qué dice? Dice: el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Palabra de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Crecía ¿en qué? En gracia. No creciendo en gracia como una iglesia evangélica por ahí, no. ¿Crecía en qué? En la gracia de Dios. La Virgen María también. Vamos a pensar en esto.
Dios cómo creó a la Virgen. Ayer se los explicaba. Lucas capítulo 1, versículo 28. Dios cómo creó a la Virgen. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esta granja? ¿La qué? La Inmaculada. Dios cómo creó a la Virgen. ¿Cómo? Inmaculada. ¿Qué significa la palabra inmaculada? Sin mancha, sin pecado. La pura, pulcra, en la cual no hay nada que la entristezca ni que la oscurezca. Es la siempre pura Virgen María. Vea qué interesante. En Nicaragua un poeta dijo que cuando el sol se ponía cerca a la Virgen María, se entristecía porque no brillaba igual que ella. Imagínense ustedes eso. Qué cosa tan maravillosa lo que dijo ese poeta. Dios la crea a ella sin pecado original. La crea inmaculada. ¿Y en dónde encontramos eso en la Biblia? Lo encontramos en San Lucas capítulo 1, versículo 28. ¿Y qué dice Lucas 1, 28? Jaires que caritomene. Decimos nosotros en el Ave María, Jaires María que caritomene. Dios te saluda, María, el Señor está contigo, alégrate llena de gracia, como le queramos decir nosotros. Jaires María que caritomene. Dios te salve María, llena eres de gracia. Kyrios metasú, el Señor está contigo. Pero ¿qué le dijo el ángel esto? Le dijo que caritomene. Y que caritomene, yo se los he dicho en varias ocasiones, es una palabra que solamente aparece en ese versículo en toda la Biblia. Dios inspira, el Espíritu Santo inspira a San Lucas, que escribe el Evangelio, para que utilice una palabra exclusiva para la Virgen. ¿Qué significa eso? Inmaculada. Dios la crea inmaculada. La crea llena de gracia, porque va a ser la madre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, cuando llega la plenitud de los tiempos, ojo con esto, la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Es el único texto paulino referente a la Virgen María. Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. ¿Y esa mujer cómo se llama? María, nuestra Madre Santa. ¿Sí o no? Al llegar la plenitud de los tiempos, y antes de que Dios viniera y se hiciera hombre en el vientre santo, inmaculado de la Virgen María, que Dios se uniera con su criatura, se llama la unión hipostática, que venga el Creador a unirse con la criatura. Antes de eso, Dios le manda a preguntar a ella, que si ella lo quiere ser. Y la Virgen no entiende. No entiende cómo es esto. Y ella pregunta, pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco qué? Varón, porque es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Cómo será esto? Y entonces, vea qué explicación tan bonita la que le da el ángel Gabriel a la Santísima y a la Purísima Virgen María en el versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. ¿Qué le dice? El Espíritu Santo. ¿Quién? Más fuerte, ¿quién? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. Vean qué bonito esto. Dios, ¿cómo la creó? Inmaculada. Pero en el momento de la anunciación, ¿qué hizo Dios con ella? ¿La llenó de qué? Del Espíritu Santo. El día de la anunciación, la Virgen María fue llena ¿de quién? Del Espíritu Santo. Estaba llena de gracia de Dios. Ahora Dios la llena del Espíritu Santo. Es decir, el Señor la asciende a un grado más alto de presencia de Dios en su vida. Es tanta la presencia de Dios en la vida de la Virgen María, que después de la anunciación, ¿cuál es el texto que viene? A partir del versículo 39, Lucas 1:39. ¿Cuál es? La visitación. ¿Cuál es? ¿Y qué significa la visitación? Que la Virgen María se va ¿a qué? A visitar a su prima ¿qué? Santa Isabel. ¿Y por qué se va a visitar a su prima Santa Isabel? Porque resulta que en el versículo 36, el ángel Gabriel le dice a la Virgen lo siguiente:
mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es el 6º mes de la que llamaban estéril. El ángel le contó a la virgen que su prima estaba, ¿qué? Embarazada, ¿en qué? En su vejez. Y entonces, como la Virgen María es mujer de servicio, es mujer atenta a la necesidad del otro, ¿qué hizo la Virgen? Se fue a ¿qué? A visitar a Isabel. Pero yo me pregunto, Bernardo Moncada, ¿y por qué el ángel Gabriel le habla de la prima? Un texto después de explicarle de que el Espíritu Santo es el que vendrá sobre ella y el poder del Altísimo la va a cubrir con su sombra. Y yo tengo una explicación, no sé ustedes. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice que los dones del Espíritu son para provecho común. ¿Son para qué? Más fuerte, ¿para qué? Si usted recibe un don de Dios, Dios lo utiliza en un don, no es para que usted se lo guarde, porque le puede pasar lo que le pasó a aquellos hombres que recibieron los talentos. Uno recibió 10, uno recibió 5 y otro recibió 1. El que recibió 10 trabajó y se ganó otros 10. El que recibió 5 trabajó y ganó otros 5. Y el que recibió 1, ¿qué hizo? Lo guardó. ¿Qué dijo Dios con el de 10? Dale 10 ciudades. ¿Qué dijo Dios con el de 5? Dale 5 ciudades. ¿Y qué dijo Dios con el de 1? Échalo. No el de 1 ni el ara, ¿no? Con el que recibió 1. ¿Qué dijo Dios? Sáquenlo y échelo al lugar de llanto y rechinar de dientes, dijo el Señor. ¿Sí o no? Si usted recibe un don, ¿es para qué? Para servicio común. Vea a los servidores como corren como hormiguitas, sirviéndole al Señor. Tenemos hermanos que vienen desde otros departamentos, solamente a servir, a meterse en la cocina ya todo un día, sirviendo a los demás. Eso es un don de servicio. La Virgen María recibió un don. ¿Cuál es el don de la Virgen María? La presencia plena del Espíritu Santo sobre ella. Y entonces la Virgen María se va a visitar ¿a quién? A su prima Isabel. ¿Y qué pasa? Ella va a un pueblo de las montañas de Judea. Este pueblo, yo he estado ahí algunas veces, unas 5 o 6 veces. Se llama Ain Karim, que no aparece el nombre en la Biblia, pero es el pueblo donde vivía Zacarías y Santa Isabel. Resulta, mis hermanos y mis hermanas, que la Virgen María llega. ¿Y la Virgen María qué hace? ¿Qué hace la Virgen? Saluda. ¿Y cuál era el saludo normal que se daba en la época de Jesús? Shalom. ¿Cuál era? Shalom. ¿Y qué significa? La paz. Nosotros los curas saludamos así: la paz del Señor esté con ustedes. ¿Y ustedes qué dicen? Con tu espíritu. La Virgen María saludó: la paz del Señor esté contigo. Shalom. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice que Isabel, vea lo que dice la Biblia, porque es algo hermosísimo en el versículo 41. Vea, escuchen. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. Isabel quedó llena ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Con el solo saludo de la Virgen. Imagínense ustedes donde yo me hubiera parado aquí como cura. Le hubiese dicho: el Señor esté con ustedes, y todos ustedes llenos del Espíritu Santo, un Pentecostés, y empiecen como la prima Isabel a gritar, a saltar, a cantar en lengua, a alabar al Señor y a la Virgen. ¿Qué hubieran dicho usted? Uy, ese padrecito es que tiene unción. Qué hombre tan ungido, qué poder de Dios. ¿Sí o no? ¿Y por qué no lo podemos decir de la Virgen? Una mujer ungida, una mujer de poder, una mujer llena de gracia. ¿Y llena de qué? Del Espíritu Santo. Vean qué bonito esto. Dios va ascendiendo a nuestra Madre Santa a lugares más arriba y más arriba y más arriba en la vida espiritual. Esa fue la razón por la cual la Santísima Virgen María llega hasta la cruz del Calvario sin abandonar al Señor.
Y siempre vemos nosotros que la Virgen María está donde está Jesús. Y donde está Jesús está su Santísima Madre. Búsquenla en la Biblia. Y el Señor Jesucristo recorre todo lo que llamamos Tierra Santa, y ahí está presente su Santísima Madre. Porque cuando usted recibe la gracia de Dios, el poder del Espíritu, usted no es capaz de abandonar a Dios. Así lo persiga el obispo, el cura, el satánico, el que sea. Usted siempre está dispuesto a dar gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Siempre. Y así lo amenacen de muerte. No va a poder abandonar al Señor. Porque está lleno de ¿qué? De la gracia de Dios. Por esa razón la Virgen María llegó hasta la cruz. Y va más allá nuestra Madre Santa. Ya estaba ella llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá ¿con qué? Con su sombra. Sin embargo, vea qué bonito esto. Al llegar el día de Pentecostés, se lo leí ayer, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12 al 14. Encontramos nosotros la lista de los apóstoles, sin encontrar a Judas. Algunas mujeres, y la única mujer que tiene nombre propio en este grupo, ¿quién es? María, la Madre del Señor. Porque siempre que se habla de ella en la Biblia, es en referencia a que ella es Madre de Dios. Esa es la grandeza de nuestra Santa Madre, la Virgen María, que ella es Madre de Dios. Y por eso dice un santo con el nombre más bonito de la Iglesia Católica, llamado San Bernardo. Dice San Bernardo que Dios en su misericordia y en su omnipotencia puede crear cualquier cosa menos una mujer más grande que la Virgen María. Y algunos dicen, ¿y por qué, Padre, Dios no puede crear una mujer más grande que la Virgen María? Porque la grandeza de ella se le da a su Hijo. Y su Hijo se llama Jesús. Y Jesús es Dios. Y no hay una persona más grande que nuestro Dios. Si hubiese una persona más grande que nuestro Dios, entonces sí podría haber lugar para una mujer más grande que la Virgen María. Pero como nada está por encima de nuestro Dios, por lo tanto nada está por encima de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para la cual pido un fuerte aplauso en este momento. ¡Viva la Virgen! Escúcheme. Ahí estaba ella, acompañando a los apóstoles, que había abandonado el Señor. Ella, como Madre de la Unidad, los recoge y los lleva a la casa que les hablaba ayer, a la iglesia del cenáculo, en el segundo piso. Y allí duran en ayuno, digo yo, en oración, en vigilias enteras, adorando a Dios, buscando a Dios. Pero en el corazón de los apóstoles había algo terrible. ¿Saben qué había en los corazones de los apóstoles? La ausencia de Dios. Y cuando hay ausencia de Dios, llega el miedo. Padre nuestro que estás, el Señor había ascendido y el Espíritu Santo no había venido del cielo. Estaban sin Dios. Y cuando usted está sin Dios, se encierra. Cuando usted está sin Dios, se acobarda. Cuando usted está sin Dios, cree que todo le queda grande. Se ahoga usted en un vaso con agua. Se ahoga usted en un vaso con agua. Cuando usted está sin Dios, hermano y hermana, todo, absolutamente todo le queda grande. Por eso estaban encerrados, porque no tenían a quién, a Dios. Pero sí tenían en medio de ellos a una persona que ya había tenido la experiencia de Dios y que sí, no solamente había sido creada inmaculada, sino que había sido llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y por eso el Papa San Pablo VI le llama a la Virgen María el polo a tierra del Espíritu Santo. Vean qué bonito esto. Estaban reunidos, se los voy a leer para que ustedes lo recuerden. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban en la ¿qué? Oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la Madre de Jesús. Vean, estaban en oración con la Virgen María, la Madre del Señor. ¿Y qué pasó? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con el mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido, como una impetuosa ráfaga de viento,
que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre todos y cada uno de ellos. ¿Quiénes estaban? Los 11 apóstoles, la Virgen María, en oración, sobre todos, y se posaron sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo 4, y se llenaron todos del Espíritu, del Espíritu, se llenaron todos del Espíritu. Vea qué bonito esto. Dios la crea inmaculada. Dios la llena, la reviste del Espíritu, pero el día de Pentecostés el Señor a través de ella y sobre ella derrama ¿qué? Más Espíritu Santo. Es decir, Dios lleva a la Virgen María a una ascensión espiritual en su propia vida. Y es tan bonito, mis hermanos, aprender de nuestra madre, que cuando usted crece y crece y crece en la gracia de Dios y crece en la unción del Espíritu y crece en la relación con Dios, llegará un día en que esa ascensión hacia Dios en este mundo pare, para que Dios le diga, vente conmigo al cielo. Y Dios nos lleve por su fuerza a su presencia, que se llama la asunción. ¿Qué es cuando Dios nos lleva? Y vea qué bonito esto. ¿Y en dónde encontramos nosotros en la Biblia la asunción de la Virgen María al cielo? Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Los hermanos evangélicos, lástima, ellos no saben leer la Biblia. Muchos la cargan debajo del brazo, pero poco la leen. Poco la leen. Y cuando la leen no la entienden. Lucas 24:45 dice, y les abrió las inteligencias para que comprendieran las escrituras. Es un don que tenemos que pedirle al Señor, que nos abra la inteligencia para que entendamos verdaderamente lo que dice la Biblia. Y vea lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo. ¿Se abrió qué? El santuario de Dios en el cielo. Y apareció el arca de su alianza en el santuario. ¿Apareció qué? El arca de su alianza. Por ahí hay una película que van a sacar en estos días, otra parte, que se llama El Arca Perdida, Indiana Jones y el Arca Perdida. Tal vez los que son jovencitos no conocen la película, los que ya somos mayores sí la conocemos. Y hay un hombre que busca el arca perdida, el arca de la alianza que nos habla el Antiguo Testamento, que se perdió. Cuando por allá en el año 587 aproximadamente cae el pueblo de Israel en manos de los babilónicos y esta arca se pierde. Nadie la volvió a encontrar. Y la están buscando físicamente aquí. Pero esa arca ya no hay que buscarla aquí porque ya apareció. Esta arca ya apareció. Ya no hay que buscarla más. ¿Saben en dónde apareció el arca? En el cielo. ¿Dónde apareció? En el cielo. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo. Y apareció el arca de su alianza. ¿En dónde? En el santuario. Y se produjeron relámpagos, fragor, truenos, temblor de tierra y fuerte granizada. Imagínense ustedes eso tan terrible. ¿Y qué dice el versículo 1 del capítulo 12, que es el siguiente, el que sigue? ¿Qué dice? Un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Pues esta arca de la alianza tiene nombre propio. ¿Y es quién? Nuestra Madre Santa, la Santísima y Purísima Virgen María, para la cual pido un fuerte aplauso. Que no solamente creció en gracia en este mundo, sino que Dios se la llevó con él al cielo en cuerpo y alma. Allá está nuestra Madre Santa, la Santísima, la Purísima Virgen María. No quiero presumirles, pero el 20 de septiembre, si Dios me da vida, me voy para Europa, a los santuarios marianos. Y vamos a estar en muchos santuarios, entre otros en Montessori con la Rosa Mística, Portugal con la Virgen de Fátima. Vamos a ir a Bosnia-Herzegovina a visitar la Virgen de Medjugorje. Vamos a ir
a Francia a ver a nuestra Madre Santa, la Virgen de Lourdes. Pero vea qué bonito. Los que puedan ir conmigo, nos vamos el 20 de septiembre, volvemos el 5 de octubre. Cuando usted llega a Fátima, que se apareció en el año 1917, usted camina por toda la explanada, camina y llega hasta el templo al fondo. Usted entra al templo y en la parte de arriba hay una imagen hermosísima, un óleo hermosísimo de nuestra Madre, y es la Virgen María vestida totalmente de sol, vestida totalmente de cielo, vestida totalmente de luz, vestida totalmente de gracia. Tanto que a veces ni su rostro se llega a ver con claridad de la luz tan impresionante. Y yo pregunté, ¿y por qué ese dibujo? Dijo, porque así la vieron los pastorcitos. Los pastorcitos vieron a una mujer vestida de sol. Y yo le pregunto, ¿usted ha visto el sol directamente? ¿Y qué pasa cuando usted ve el sol directamente? Pues queda encandelillado. Lo mismo pasa cuando usted pone los ojos en esta mujer. Vea qué gracia tan impresionante le ha dado el Señor a nuestra Madre Santa. Y les digo, Dios la crea inmaculada, la llena de su espíritu el día de la Anunciación, la reviste de gloria y de majestad el día de Pentecostés, y la encontramos en el cielo revestida bajo esta misma gloria. Esto es lo que nosotros podemos vivir. Esto se llama la ascensión. En este mundo tenemos que crecer a la altura del hombre perfecto hasta que Dios nos vea y diga, este hombre, esta mujer se parece a mi Hijo Jesucristo, y nos lleve con Él al cielo. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús de Nazaret. Y ahora nosotros, que hemos ido ascendiendo en la gracia del Señor, que hemos ido creciendo en la gracia del Señor, estamos en la obligación de llevar a otros a que tengan la misma experiencia, el Evangelio de hoy. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y ahora yo los envío, vayan y hagan discípulos, es decir, personas que también crezcan en la gracia de Dios. Y bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que asciendan de criaturas a ser hijos de Dios. ¿Y qué más dice el Señor? Y no se preocupen, que yo estaré con ustedes, ¿qué? Todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Y en dónde lo encontramos? En el altar, donde encontramos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Dios y Salvador Jesucristo. Y nosotros tenemos que ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y ascendiendo cada vez más alto a la presencia del Señor. Santa Teresa de Ávila le llamaba el castillo interior. San Juan de la Cruz le decía la subida al Monte Carmelo. Nosotros tenemos que ir creciendo cada vez más. No nos tenemos que acostumbrar como estamos. Tenemos que pedirle al Señor que Él cada vez nos dé más de su gracia y nos dé más de su amor. Y que lo haga a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Santísima Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.